Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del Instituto Investigativo Ministerial. Queremos saludarles en nombre de nuestro Señor Jesús y hoy pues me encuentro desde República Dominicana, como siempre, su amigo en Cristo, el hermano Danilo Monterroso, y en la distancia a Guatemala, mi país, a una hermana muy especial que la admiro y la respeto mucho, a nuestra querida hermana Mariela Natareno Polanco, que es hija de uno de los pioneros en Guatemala, nuestro querido y recordado hermano Alfonso Natareno, y también es nieta de una pionera en Guatemala, nuestra recordada hermana Tonita. Mi hermana Mariela, gracias por aceptar estar en este programa de Escuela Sabática a nivel mundial. Dios le bendiga grandemente, mi hermana Mariela. Bienvenida. Muchas gracias, hermanito. Que Dios le bendiga a usted también. Yo saludo a toda la hermandad desde la ciudad de Santa Cruz del Quiché, la ciudad de los eternos celajes, en donde el trinar de los pajarillos endulzan el corazón y en donde nuestro buen Dios se gozó en dar pincelazos de muchos matices en la naturaleza. Los saludo en el nombre de Jesús. Soy Mariela Natareno Polanco de Rojas. Mi padre, un pionero en la Iglesia Adventista del Séptimo Día Movimiento de Reforma, Luis Alfonso Natareno. Mi abuelita, pionera, murió de 101 años sirviendo a la obra del Señor, María Antonia Giró, más reconocida como la hermana Tonita. Así que para mí es una alegría y acepté esta invitación con todo mi corazón, hermanito. Gracias por el privilegio. Pues para usted para mí es una persona muy especial. Lo conozco desde niño, cuando mi papá organizaba los congresos aquí en Santa Cruz del Quiché. Y yo veía a su madrecita cuando llegaba con todos los niños chiquitos y decía, mi papá, qué alegre, ya vienen los hermanos Monterroso. Entonces, hermanito, usted y toda su familia, para nosotros, tienen un lugar muy especial en nuestro corazón. Yo sé, hermano, que nuestra relación cristiana familiar, pues es muy especial para nosotros. Usted ha sido el pastor que nos ha guiado, que nos ha apoyado, que ha estado con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Así que Dios lo bendiga, hermanito, a su amada familia, a mi querida hermana Yuli, con quien disfrutamos las pláticas, y a nuestro hermanito Jehú, que también desde niño lo conocemos. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, nuestra apreciada hermana Mariela. Muchas gracias por esa introducción muy importante de poder tener un historial para que muchos hermanos a nivel de Latinoamérica puedan conocer un poco acerca de la historia. Muy pintoresco la introducción que hace con relación a ese tema fundamental de lo que es Santa Cruz del Quiché, donde ustedes viven y donde también la obra del Señor comenzó. Mi apreciada hermana Mariela, vamos a tener la oración. Yo le voy a agradecer que usted tenga la oración inicial y vamos a orar por Roberto. Por favor, siempre oramos por Roberto y oramos también por el niño Jared y por todos los enfermos. Así que le voy a agradecer que oremos por ellos y por favor, antes de pasar a la oración, entréguele mis saludos a mi querido hermano Mardoqueo Rojas, su querido esposo, que es una persona muy especial para mí, que lo aprecio y siempre está en mis oraciones, usted y toda su familia. Así que mi hermanita, por favor, tiene la oración. Muy bien, oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, en esta oportunidad alabamos y glorificamos tu santísimo nombre. Padre amado, te doy infinitas gracias por el privilegio que me concedes
de poderme dirigir a ti en oración. Siempre, mi Padre, estudiando tu palabra y aprendiendo cada día más de ella. Te suplicamos, Padre Santo, que veas con ojos de amor, de bondad y de misericordia a todo tu pueblo en la ancha faz de la tierra, especialmente a los hermanos que sufren quebrantos de salud. Nuestra petición especial por el niño Jared, Señor, que tú guardes su vida. Es un pimpollo en tus manos, Padre Santo. Lo mismo te suplico para Roberto Bolaños. Por favor, Padre amado, cúbrelos con tu sangre preciosa y que tu manto divino sea sobre ellos para alcanzar salud y oportuno socorro en su tribulación de las enfermedades. Bendice el estudio de tu palabra que vamos a realizar en esta noche. Que sea tu Santo Espíritu el que dirija este estudio. Padre amado, somos tus hijos y te amamos en espíritu y en verdad. Y tú lo sabes, Señor mi Dios. Bendícenos, Padre Santo, te lo imploro, te lo suplico, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, mi apreciada hermana Mariela, por esa oración que pueda llegar al lugar santísimo donde nuestro Señor Jesús intercede. Queremos Amén. dar un saludo muy especial para todos nuestros hermanos que nos siguen a través de la página oficial de nuestra iglesia a nivel mundial, en forma especial para nuestros hermanos de Santa Cruz del Quiché, la iglesia central ahí en Santa Cruz del Quiché, y también a nuestros hermanos de Latinoamérica, aquí en República Dominicana, donde tenemos un simposio y un congreso muy especial que se dará en toda esta zona. Tenemos el estudio de la lección número 24 para este sábado 14 de junio del 2025. Y el título de nuestra lección, hermana Mariela, y también la introducción, ¿de qué vamos a estudiar? Muy bien, vamos a estudiar de Ruth. Dice, Ruth era un remanso, un oasis en medio de la desolación y violencia en la época de los caudillos y jueces. Ella adoptó al pueblo de Israel como suyo y a Dios como su Dios. Ahora vamos a nuestra cartilla y dice así. Los hijos de Israel habían de ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Habían de ser desposeídas las naciones que rechazaran el culto y el servicio al verdadero Dios. Pero el propósito de Dios era que por la revelación de su carácter mediante Israel, los hombres fueran atraídos a él. A todo el mundo se le dio la invitación del Evangelio por medio de la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo había de ser levantado delante de las naciones y habían de vivir todos los que lo miraran, todos los que como Rahab la cananea y Ruth la moabita se volvieran de la idolatría al culto del verdadero Dios. Habían de unirse con el pueblo escogido. A medida que aumentara el número de los israelitas, estos habían de ensanchar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. Muy bien, aquí vamos a hacer un paréntesis y vamos a ver un poco de historia. ¿Quién era Moab? Era el hijo de Lot con su hija mayor, producto del incesto que se originó. Los moabitas, hoy podríamos decir que Moab es el país de Jordania. Moab significa hijo del padre. Los moabitas tenían muchos ídolos, pero el ídolo que ellos más adoraban era Quemús. Debido a la hambruna, Elimelech y su familia emigraron. Ellos eran de Belén y fueron para Moab, buscando el alimento material. Como en la actualidad, muchos hermanos emigran a otras denominaciones
buscando el alimento espiritual, porque en algún momento, alguna situación difícil de la vida, se les ha descuidado como hijos de Dios. Hemos sido testigos, hemos visto y a veces tal vez lo padecimos, pero la mano del Señor nos sostuvo y la mano del Señor está sobre sus hijos. Y siempre regresamos a Israel a buscar el verdadero pan de vida, a buscar la palabra de vida que solamente la encontramos en Cristo Jesús. Aquí vemos cómo debido a la hambruna que había en Belén, en Judá de Belén, pues emigró esta familia, Elimelech, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón, que era el esposo de Ruth, y Kelión, que era el esposo de Orfa. Ellos estuvieron 10 años en Moab. Tristemente, vemos cómo falleció el esposo de Noemí. Más tarde fallecieron sus hijos. Podríamos decir, en la pobreza, en el abandono, en el dolor, olvidados completamente. Sin embargo, aquí nos damos cuenta que ella estaba sufriendo, estaba padeciendo, pero en ningún momento había abandonado sus principios, la fe que había recibido de parte de Dios. Y esta fe, estos principios, esta doctrina, se las había enseñado a sus hijos y ahora a sus nueras. Estas nueras habían aprendido mucho de ella acerca de Dios. Dice que Ruth sabía los 10 mandamientos de la ley de Dios a la perfección y era su arma de defensa cuando la acusaban muchas veces que era moabita y que había servido a otros dioses paganos. Sin embargo, por la doctrina, por el testimonio y la enseñanza de su suegra, ella levantó el estandarte del pueblo de Dios, predicando sus 10 mandamientos como lo hacemos en la actualidad. Entonces, hermanitos, así es como vamos a iniciar con esta hermosa lección. Muchas gracias, mi hermana Mariela. Muy interesante la introducción que usted presenta de la historia de Ruth. Antes de pasar a estudiar cada una de las preguntas, qué interesante es notar que esta historia de Ruth aparece acá en la historia del Antiguo Testamento, justamente cuando nosotros estudiamos las últimas palabras del libro de los jueces, lo que dice de que en Israel no había dirigente, no había líder y cada quien hacía como le parecía. Y en esta hambruna que vino, ya usted lo mencionó, una familia huye hacia Moab. Y entonces, mi hermana, como ya en la introducción usted lo presenta, en la primera pregunta, entonces, ¿cuál es la experiencia que se registra en el libro de Ruth y que ocurrió en el tiempo de los jueces? ¿Cuál es esa experiencia entonces? Que tuvieron que salir a buscar el alimento. Desafortunadamente buscaron la tierra de Moab. Esta tierra estaba corrompida por el pecado, por la idolatría, y si nos damos cuenta, ellos fueron para allá, buscando el alimento. Y sí fue bajo el tiempo de los jueces. Luego dice, ¿qué pasó con Elimelech, el esposo de Noemí? Él falleció. Y aquí dice, ¿verdad? El nombre de aquel varón Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Entonces, ahora que ella estaba ya viuda, sin hijos, necesitaba del apoyo, necesitaba del amor de su familia espiritual, que eran todos los israelitas. Al igual que nosotros podemos prodigar ese apoyo a nuestros hermanos en la fe cuando los vemos que están en tribulación.
pero tristemente pasamos desapercibidos muchas veces el sufrimiento de nuestros hermanos. Ahora, al estudiar esta lección tan linda, vamos a aprender cómo socorrer primeramente a los de la fe y después a todos los que están a nuestro alrededor. Porque dice que la verdadera religión es ayudar a la viuda y a los huérfanos. Ahí está la respuesta de la pregunta número 1. Muchas gracias, Dice, hermana. Muy importante la respuesta de la pregunta 1. Y yo creo que este debe de ser un eco que debe de llegar a los líderes de Israel, porque dice la escritura, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. ¿Cuántas veces hay hermanos que mueren porque necesitan ese pan verdadero, pan del cielo? Y los que estamos como centinelas en los muros de Sión, debemos de alimentar al pueblo de Dios. Que Dios nos perdone, porque se repite la historia, mi hermana Mariela, se repite la historia lamentablemente. Pasamos de lleno a la segunda pregunta y ahora dice los matrimonios y muerte de los dos hijos. Yo no sé si algún hermano o alguna hermana que nos está siguiendo, tal vez la experiencia de ella es la experiencia de Noemí. Mi hermana Mariela, no es fácil perder al esposo, el compañero de vida. Y no es fácil ahora en esta experiencia de Noemí, y vamos a ver, hermana Mariela, la otra experiencia que tiene esta mujer, esta hija de Dios. Dice los matrimonios y muerte de los hijos. ¿Qué pasó con los dos hijos de Noemí, Malón y Quilión? ¿Qué pasó con ellos, hermana? también fallecieron. Dice que fueron enfermedades tan repentinas y que fallecieron tan rápido. Y ahora su corazón estaba dolido, estaba sola, sumida en la miseria, desamparada, sin el apoyo de su esposo y sin el amor de sus hijos. Ahora me llamarán Mara, dijo ella, porque mi vida está amargada. El Señor puso una carga muy pesada sobre mí. Me siento sola. No está mi esposo, no están mis hijos. Sin embargo, dice, cuando tomó la decisión de regresar para Belén, dejó aquellas 3 tumbas en Moab y se fue llorando porque ahí se habían quedado, podríamos decir, los 3 grandes amores de su vida, su esposo y sus 2 hijos. Ahora las tumbas se quedaban, ella regresaba sola. Y aquí se nos enseña también, en esta pregunta tan linda que estamos estudiando, que cuando pedimos diariamente el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, debemos de compartirlo. También debemos de compartirlo, como usted bien decía, el pan espiritual también lo debemos de compartir con todas las personas que nos rodean. Yo aprovecho el privilegio con cuanta persona platico y por las redes sociales, de hablarles del amor de Cristo, de dar este pan espiritual. Muchas veces conversamos con personas, pero no sabemos cómo está su corazón, no sabemos cómo están sus sentimientos, porque a veces hay personas que están cargando una muerte, tal vez no física, una muerte espiritual, sus sentimientos apagados, heridos. Hay muchas personas también con hambre y sed de justicia. Es deber de nosotros que tenemos el pan de vida que es Cristo Jesús, compartírselo a todos los hambrientos, a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Amén. Amén, hermana Mariela, muchas gracias por esas palabras. Realmente ejemplos devastadores, experiencias tristes, hermana. Perder al esposo en una tierra ajena, en una tierra alejada de su casa, alejada de la promesa que se le había dado al pueblo de Israel. Ahora pierde a sus hijos. Esta mujer se quedó sin nada, sin Sin nadie, nada. sola. Qué triste. Yo no sé
Mi hermana Mariela, si tal vez alguno de nuestros hermanos que nos siguen a través de este programa de escuela sabática está pasando por esta triste experiencia, porque por lo más común es que mueran primero los padres que los hijos. Pero qué triste, yo no sé qué será más doloroso, mi hermana Mariela, si perder a un padre o perder a un hijo. Creo que es un dolor en diferente magnitud. ¿Qué me puede expresar de eso, mi hermana? Así es, hermanito. Tristemente yo perdí a una hijita de 1 año y mi niña pues falleció también de una enfermedad. Era una meningitis tremenda, fulminante, y en 2 días falleció mi nena. Y para mí fue la muerte también, porque se moría algo dentro de mí, algo de mi corazón también se quedaba en aquella tumba. Al momento de empujar su cajita en el sepulcro, yo hubiera deseado también introducirme ahí, pero gracias a mi Dios y a mi Padre que me sostenía del brazo y me decía: mi hija, la esperanza de la resurrección. Entonces, hermanito, es un dolor grande. Perder a los padres también es un dolor grande. La muerte arrastra con todo lo que nosotros amamos y nos deja pues como secuela el recuerdo lleno de sentimientos, y desafortunadamente visita todos los hogares. Mi papá siempre decía: a todos los lugares donde voy, nunca falta el cementerio. Pasa uno por las casas y ve los moños negros, es porque la muerte está visitando los hogares. Y aquí visitó el hogar de Noemí, y ella ya ancianita, pues en realidad tal vez se sentía sola. Sus muebles tal vez ya estaban viejitos, desgastados, su ropa, porque no había quien le proveyera. Pero en eso escuchó que el Señor estaba dando mucho alimento en Belén. Y dijo ella: regreso a mi tierra, voy a buscar allá el alimento. Y muchos hermanos también van a Moab, que es el mundo, y prueban allá en el mundo. ¿Y qué hay en el mundo? Mucho dolor, mucho sufrimiento, mucha amargura, pero cuando escuchan que la palabra viva, que es Cristo Jesús, está en el templo, vuelven al templo nuevamente, regresan a la iglesia, y ahí estamos nosotros como el agricultor, vos recibiendo a nuestros hermanitos para prodigar amor. Tal vez no tienen hambre material, pero tienen hambre espiritual, hambre de amor, hambre de cariño, hambre de atención, hambre que se les escuche sus quejas, sus lamentos. Pero a veces somos ingratos y hacemos oídos sordos y no ponemos atención al clamor de nuestros hermanitos. Ahora bien, dice aquí que muchos, y aquí se refiere a nosotros, al pueblo de Dios, nos gusta la ostentación cuando bien podemos compartir esos recursos con los que nos rodean. Gracias a Dios y a la enseñanza que traemos de nuestros antepasados, de mi abuelita que cobijó siempre a los hermanos, a los obreros. Mi padre se quitaba la ropa que tenía y cubría a la gente en la calle, compartía sus alimentos. Él nos enseñó a todos como familia a compartir lo que Dios nos ha dado, para así poder estar en paz y en obediencia a los mandatos de Dios. Amén. Gracias, mi hermana Mariela. Muy interesante esa analogía que usted enfoca. Y yo creo que nosotros debemos de poder ser padres espirituales para aquellos
que fueron a Moab, como usted lo presentó, y en Moab encontraron sufrimiento y dolor. Hay familias destruidas, vidas destruidas, pero tenemos que ser como vos, como usted lo mencionó. Vos es un símbolo de Cristo, que Él no echa a nadie, más bien su misericordia se extiende mientras la gracia está abierta. Ahora, regresamos a la historia, mi hermana Mariela. La pregunta número 3. Sí, Al enterarse que el hambre de Canaán había terminado, bueno, ella toma una decisión, ¿verdad? ¿Cuál sí. fue la decisión que tomó Noemí? Y ahora, mi hermana Mariela, ¿qué aconsejó a sus nueras que hicieran? Qué interesante esto, es muy interesante. Sí, vemos que Noemí tomó una decisión. Eran 3 mujeres, estaban solas, desprotegidas, abandonadas y ahora ella piensa, ¿qué voy a hacer? Les dijo a sus nueras, vayan y busquen un esposo que las haga felices, entre comillas, felices, porque ellas también ya habían sufrido la pérdida de su esposo. Las 3 mujeres iban con el mismo dolor en su corazón. Y ahora, pues nos damos cuenta de que ninguna de las dos la quería dejar. Pero Orfa, al ver su insistencia, regresó a Moab. Sin embargo, Ruth, una mujer fiel, sumisa, obediente, amaba a su suegra como que si hubiera sido su madre, ella le dijo, no te dejaré. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y únicamente nos va a separar la muerte, pero que nos entierren juntas, ¿verdad? Que estemos a la par una de la otra. Aquí vemos la fidelidad de Ruth. Aquí vemos esta mujer moabita que había sido despreciada tal vez por su origen de pecado que traía, ahora entregada al Dios de Israel, al igual que nosotros. Cuando nos entregamos a Dios, deseamos servirle con todo el corazón. Dice aquí, los esfuerzos individuales constantes y concertados producirán la recompensa del éxito. Luego dice que cuando nos acostumbramos a hacer pequeños gestos de dadivosidad, de servicio, de amor al prójimo, se vuelve un hábito. La repetición constante de los actos se vuelve hábito. Y aquí, vos, porque es al que estamos también estudiando, tenía ese hábito. Ahora nosotros, como hijos de Dios, tenemos ese hábito. Es un hábito que debemos de cultivar también. Porque muchas veces nos vamos mucho a la letra y a la letra, pero en la práctica sacamos 0. Entonces tiene que ser equivalente la teoría y la práctica. Tenemos que aprender a hacer un servicio fiel a la vista de Dios. Amén. Porque desafortunadamente hemos visto hasta en las redes sociales que con una mano se regala y el otro está al teléfono tomando el video de lo que se está dando. Entonces se desvirtúa lo que dice en la palabra de Dios, que lo que tu mano derecha da, no lo sepa tu mano izquierda. Entonces, hermanitos, aquí se nos demuestra, pues, cómo estas 3 mujeres desprotegidas regresaron a la tierra de Belén buscando alimento. Y el Señor tenía un plan, porque ahora eran solo 2 mujeres. Parecía que era el triste fin de esta historia. Se acabó, van las 2 mujeres desprotegidas, pero no sabíamos que era el inicio de la historia más bella de Amén. amor
de entrega, de donde venía la raíz principal de nuestra fe, de donde viene el árbol más lindo de nuestra fe, que es Cristo Jesús, que Amén. dijo, aprended de mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Ahí estaba, ahí iban esas dos mujeres, iba el plan divino de Dios, el propósito divino de Dios, que como personas, como hombres y mujeres, muchas veces no alcanzamos a comprender los designios de Dios, porque Noemí decía, ¿por qué yo? ¿Por qué sufro? Pero era el plan divino de Dios, que más adelante vamos a ver cómo fue el resultado. Muchas gracias, mi hermana Mariela. Interesante la explicación que nos da, resumiendo ya de una vez la pregunta número 4 sobre esa noble elección que hizo Ruth, porque Sí, usted ya lo mencionó, Orfa regresó a su pueblo, regresó a Moab, pero ahora, ¿cuál fue la decisión que tomó Ruth? No abandonó a su suegra. Uy, hermana, ¿qué? Lección literal para las nueras con las suegras en este tiempo, porque es una advertencia, qué lindo, pero qué hermosa lección, hermana Mariela. así es, Debe de hermanito. repercutir, que debe llegar al corazón. Así que, hermana, por favor, esa elección, esa decisión, ¿qué era lo único que podía separar de acuerdo a la lectura de Ruth y Noemí? La muerte dice que fue una noble elección. Ruth fue de las primeras gentiles que se entregaron a Cristo Amén. Jesús. Ella era una gentil, pues es la raíz de la Amén. ilustre genealogía de Cristo Jesús. Una extranjera, Así una es. extranjera. Por eso vino nuestro Señor Jesucristo a darle valor a la mujer, Amén. a sentir que la mujer es útil a la sociedad, en la iglesia. Si vemos al pie de la cruz, ¿quiénes permanecieron fieles? Las mujeres. Y ahora aquí vemos también, ¿verdad? Cómo esta extranjera nos demuestra que Dios no hace distinción de personas ni de razas. Una moabita, para que de ahí viniera el rey de reyes, del linaje de David. De ahí salió de esta moabita y más adelante vamos a ver también cómo esa decisión estaba también ya descifrada en los planes de Dios para que de ahí viniera nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermana. Qué Amén. Sí. interesante, interesante, mi hermana, Mariela, cómo Dios usa y Dios lo permite porque también en esa genealogía, en esa línea, aparece Rahab, la ramera. Imagínense que Sí, tuvo fe y cuando nosotros buscamos esa genealogía, ese árbol genealógico, nos damos cuenta que en esa línea genealógica antes de, o sea, bajo la línea de voz está Rahab y bajo la línea de Ruth aparece Obed. ¿Y Obed quién era? El padre de Isaí, y Isaí era el padre del rey David. Imagínense, hermano, así es. aparecen dos mujeres gentiles, paganas, pero que se arrepienten. Yo conozco hoy personas que han venido del mundo, que tal vez conocieron el evangelio y ellos hicieron el juramento que hizo Ruth a Noemí: tu Dios será mi Dios, tu religión será mi religión, donde tú vayas yo iré, tu pueblo será mi pueblo, y tomaron los principios de vida. Qué bendición, mi hermana Mariela, Así es, así esta es, línea maravillosa. así es. Esta extranjera, esta mujer que tal vez era hasta el momento insignificante, era la bisabuelita del rey David. Sí. Era su bisabuelita. Vemos qué línea la que traía. Tristemente, pues
Si nos damos cuenta, Obed no era nieto de sangre de Noemí, no era nieto de sangre, pero sí era nieto en la fe. Yo recuerdo que cuando se iniciaba la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, porque déjenme contarles que yo fui la primera niña que se presentó aquí en la iglesia de nosotros en Santa Cruz del Quiché. Y tuve la bendición de que en el templo, cuando mis padres me presentaron, me recibió el hermano Carlos Cosel y su Amén. esposa doña Rosita. Ellos me recibieron en la iglesia. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que uno llega a emparentar con los hermanos en la fe, ¿de qué manera? Y Noemí no era abuelita de sangre, pero ella amaba a Ruth como su hija y Ruth como a una madre. Entonces, pues nosotros sentimos mucho amor por nuestra hermandad. Nos queremos como familia espiritual. Nos apoyamos en los momentos difíciles. Siempre estamos listos unos para los otros. Y aquí vemos, pues, ¿verdad? Como ahora, pues Ruth tuvo esa bendición tan grande de ser la bisabuelita del rey David. Amén, mi Amén. hermana. Para poder hacer un contexto espiritual, mi hermana Mariela, nosotros vemos que cuando estudiamos esa línea genealógica de nuestro Señor Jesús como Mesías, Él no vino solo de sangre israelita, sino también aparecen mujeres bajo esa línea de la genealogía, mujeres extranjeras, redimidas por su fe. Ahí aparece en la línea Tamar, aparece Raab, aparece Ruth, la moabita, la que estamos estudiando, aparece Betsabé y aparece María, hermana. Qué interesante. Y vamos a la aplicación espiritual. Ruth es un símbolo del pueblo gentil, el pueblo que no está dentro del pueblo de Dios, el pueblo que está alejado del pacto, alejado de los mandamientos de Dios. Ese pueblo que está viviendo una viudez sin esperanza, pero llega el momento en que la luz del evangelio les alumbra y entonces toman la decisión de venir a los pies de Jesucristo. Usted y yo, mi hermana Mariela, tenemos el privilegio de conocer este mensaje, pero si Amén. nosotros no elevamos la norma, si nosotros no nos acercamos a lo que Dios pide, los gentiles, los que están en otras denominaciones, vendrán y tomarán nuestro lugar y traerán una fe más pura que la que nosotros profesamos durante tantos años. Así es. Eso puede pasar, mi hermana. ¿Algún comentario más, mi hermana, antes de pasar a la pregunta número 5? Porque ahora no solamente de amor se vive, mi hermana. Así es, hermanito. Ellas tenían hambre, tenían necesidad de ropa. Iban buscando con qué recursos económicos podrían contar en la ciudad de Belén. Y emprendieron el viaje solo con la ropa que llevaban puesta. Y llegando, ellas dice que todas las personas decían, ¿no es esta Noemí? ¿No es ella Noemí? Y miren ahora cómo viene. Ay, miren su ropa cómo está. Ya no sirve. ¿Y quién la acompaña? Entonces ella le dijo, ¿por qué me llamáis Noemí? Ahora llámame Mara, que significa amargura, porque vengo con mi corazón destruido, vengo triste, vengo sola, pero me acompaña mi nuera Ruth. Dice que valía esa nuera por 7 hijos. Era una nuera tan cariñosa que valía por 7 hijos. Entonces aquí vemos que ella dice que vio la llanura y vio el campo donde se cultivaba cebada. Y dijo, pero habían muchos terrenos a la par, pero a ella le llamó la atención particularmente ese. Y se fue para ahí
humildemente pidió permiso para recoger los granos de cebada que dejaban caer al piso, que era una ley levítica, que tenían que dejar una porción para las viudas, para los huérfanos, para los pobres, y que recogieran, ¿verdad? Para su alimento, para su sustento. Y así fue como ella empezó a recoger granos de cebada para llevar de sustento a la casa. No cabe duda, ¿verdad? Que también Noemí tenía su casita en Belén. Definitivamente, pues 10 años de estar la casa cerrada, abandonada, estaba sucia, tal vez ya el techo se había derrumbado, la puerta ya estaba quebrada, en un completo abandono. Sin embargo, ellas iban con la fe de que Dios iba a proveer, porque ella ya lo había escuchado, que ya había alimento. Amén. Así vamos nosotros a la casa de Dios. Así vamos a su palabra buscando el alimento espiritual, con la fe que Dios proveerá. No he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan, dice su Amén. palabra. Una promesa muy linda que nosotros atesoramos en nuestro corazón. Y así fue. Ellas no mendigaron porque en vez de mendigar, recibieron el doble. Vemos que la primera vez le regalaron 20 kilos de cebada, equivalente a 50 libras de cebada. Y más adelante dice que le dieron 40 kilos de cebada. Yo calculo que eran como tal vez 90, un quintal de cebada. Y era una mujer tan trabajadora, dice que estaba tan quemada del sol porque habían caminado por el desierto y ahora expuesta al sol recogiendo los granos de cebada para llevar el sustento a la casa. En realidad, Ruth es un ejemplo para nosotras las mujeres. Temerosa de Dios, trabajadora, proveedora para su suegra, obediente, humilde, leal, y sobre todo amaba a Dios que le había enseñado su suegra, su esposo, porque en la palabra de Dios no se nos narra, pero en las historias anteriores dice, ¿verdad?, de que cuando su esposo la empezó a enamorar, o sea, Malón, empezó a enamorarla, él fue el que le empezó a enseñar las cosas de Dios y ella le preguntaba, pero ¿por qué no veo yo a tu Dios? ¿Es invisible tu Dios? Y él le decía, ¿verdad?, que Dios se manifestaba con su poder a su pueblo y lo sigue haciendo, porque en ningún momento nosotros hemos estado solos ni abandonados. Amén. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. En conclusión de la pregunta 5, ya usted la respondió. Ruth tuvo que salir a espigar como la ley levítica a los campos y la orden de Dios era de todos aquellos que tenían grandes cantidades de propiedades. No tenían que espigar todo el trigo, sino tenían que dejar algo para los menesterosos que siempre iban a ver en el pueblo de Dios. Ahora, algo interesante, ¿a qué campo fue a espigar Ruth? Pues ya lo explicó usted. ¿A dónde fue, mi hermana? Al campo de Boz, que más adelante ese terreno dice que fue donde nuestro Señor Jesucristo oraba y clamaba y de niño también ahí jugaba. Ese terreno era para la familia, heredó ese terreno a sus hijos, a sus nietos y ahí alcanzó también la Virgen María su herencia y ahí creció nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso es muy importante también, hermano, recordarlo, ¿verdad? Y hemos analizado mucho a Ruth, pero ahora vamos a analizar la personalidad de Boaz. Vamos a analizar la personalidad de Boaz. Aquí nos damos cuenta que también él era un israelita, temeroso de Dios,
íntegro, correcto, amable, empático, cortés para tratar a sus empleados y a los que lo rodeaban. Siempre en nuestros labios debe estar la palabra clave: por favor y muchas gracias. Aquí vemos él cómo se dirigía a sus empleados y cómo trató a Ruth, pues con caballerosidad, un hombre amable, atento. ¿Y a qué mujer no le gusta que sean los hombres, los jóvenes, caballeros, pues que sean, que tengan esa gracia de saberle dar a las damas su lugar? Y eso era vos. Era un hombre, pues, muy correcto, respetuoso, y siempre, pues, el temor de Dios estaba en su corazón. Amén, hermana. Qué interesante. Entonces, como usted ya lo había mencionado anteriormente, cuando hay un plan de parte de Dios, aunque exista un sufrimiento, Dios da la recompensa. Y aquí vemos nosotros ahora de que Ruth va a espigar a los campos de Booz y entramos a la pregunta número 6. ¿Qué permiso pidió Ruth? Y cuando llegó Booz, el dueño del campo, le preguntó al criado quién era y después de oír hablar de ella, ¿qué le dijo vos? Imagínense qué interesante estos puntos, hermana. Pues físicamente dice que Ruth era una mujer muy bella. El color de su piel, pues no cabe duda, era morena, pero muy bella, ¿verdad? Y su porte, era una mujer muy especial porque le había pedido algo a Dios. ¿Y qué le había pedido a Dios? Encontrar gracia en los ojos de vos. Y ese es un adorno que todas las mujeres debemos pedir, pero nos preocupamos más por lo exterior que por lo interior. Ella se preocupó en pedirle a Dios que le diera gracia para cuando se encontrara con vos. Y así fue. A él le llamó la atención. Ahí estaban todos sus empleados y las criadas, pero ella le llamó la atención y puso sus ojos en ella y se dirigió a ella con cariño y con respeto. Y ella dice que humildemente inclinó su rostro y le dijo: Señor, ¿qué vistes en mí para que me trates de esa manera? Y él le dijo: porque eres una mujer virtuosa. O sea que una mujer virtuosa le sale a flor de piel. No necesita aparentar, no necesita disimular, no necesita fingir la gracia de Dios, porque sale a flor de piel como le salió a Ruth. Y así fue como empezó él a poner sus ojos en ella. Él era soltero, él no tenía compromisos con nadie, era un agricultor muy trabajador, era terrateniente, pudiente, y sin embargo le llamó la atención esta sierva de Dios y le dijo: así como has amado a tu suegra y a los difuntos, a los que ya habían fallecido, a su suegro y a su esposo, pues te mereces lo mejor. Eres una mujer virtuosa. Entonces aquí vos dio instrucciones. Bueno, muchos dicen bus, otros dicen boaz, pero nosotros leemos en español vos. Dice que vino vos, ¿verdad? Y al ver que era de su familia, pues le daba doble porción, la sentó junto a él y le permitió comer la comida de él. ¿Por qué? Porque era costumbre en el pueblo de Israel poner solo un plato grande al centro de la, no mesa, tal vez de una alfombra, o si comían en el piso, o una mesa bajita, y ahí ponían un azafate con pan, otro con miel, o
qué sé yo, qué comida, iba en la palabra de Dios, dice que era una salsa de vinagre para que todos mojaran el pan en el mismo plato y se lo permitió a ella. Pero a él le llamó la atención ver que recogió la cebada tostada, dorada que había sobrado para llevarle a su suegra algo de comer. Y eso le gustó a él, dijo, en poco se deja ver tu nobleza, le dijo, porque también estás preparando para tu suegra. Hermanos, aprendamos a compartir. Pensemos en el más desvalido. Muchas veces pensamos, dice, ¿verdad?, en los que están a nuestro nivel, pero si nos damos cuenta que hay personas que necesitan más que otros. Y ahí es donde debemos estar apoyando a los desvalidos, a los necesitados, a los menesterosos, a los cojos, a los ciegos, pero también a los ciegos espirituales, a todos los desvalidos espirituales que necesitan del amor de Dios. Qué linda, las comparaciones, mi hermana Mariela. Y qué consejo le podemos dar hoy nosotros a la querida juventud, tanto hombres y mujeres. ¿Cómo sirven hoy los hijos a sus padres? Porque no había ningún parentesco de sangre entre Ruth y Noemí, pero ella se preocupaba porque su suegra no le faltara nada. Y usted lo mencionó, vos se dio cuenta de esa nobleza, de esa virtud. Sí, A veces los jóvenes se fijan, perdóneme la expresión, en el cascarón de la mujer, en la figura de la mujer, en la hermosura del rostro, pero la pregunta es, ¿cómo es el vivir de esta joven o de este joven? ¿Trata bien a papá? ¿Trata bien a mamá? ¿Es un joven aplicado en casa? ¿Es una señorita que hace oficio en su casa o es una joven o una señorita moderna? Porque hoy, mi hermana Mariela, lamento decir, tanto hombres y mujeres, hoy los muchachos no quieren trabajar, las señoritas no quieren cocinar, no saben nada de cocina. Lamentablemente estamos llegando a una época tan moderna, hermana, donde se han perdido esos trabajos que son útiles. Y todo eso lo tenía ¿quién? Lo tenía Ruth. Y claro, vos se quedó sorprendido, porque ¿qué cree usted que escuchaba voz de Ruth? La moabita, la idólatra, la que le da ofrendas a Quemos, la que quedó viuda, o sea, para poder elegir, o sea, cualquier hombre dijera, no, ¿cómo la voy a tomar como mujer? Si es una mujer viuda, si es una mujer pagana, es una mujer diferente, pero no, edades reales, objetivas, a tal punto que mandó que no le hicieran burla a Ruth. Le dijo a sus criados, ay de aquel que moleste a esta mujer. Por favor, no la atormenten, porque me imagino que las mujeres en Israel, ay, mi hermana Mariela, ¿cuántas veces nosotros nos prestamos por aquel que viene del mundo? Tal vez trae sus costumbres y empieza a caminar en la iglesia. No podemos cambiarlo de la noche a la mañana. Viene con sus debilidades. Tenemos que ayudarlo. Tenemos que enseñarle. Tenemos que orar por estas personas para que vengan a los pies de Cristo, para que se encuentren con vos, que es un símbolo de Cristo. Y Cristo le abre sus manos y le dice, yo te voy a cobijar, yo te voy a tomar como mi hijo. Y eso fue lo que hizo prácticamente vos en esta historia, mi hermana Mariela. Y pasamos, mi hermana Mariela, a la última pregunta que me interesa, porque dice, aquí vamos a hacer otros comentarios. Bendito matrimonio con vos. ¿Cómo así es. fue bendecida Ruth y su suegra? Y a qué linaje real pertenecía ella, aunque era extranjera de Moab. Hermana Mariela, para ya ir haciendo la conclusión, pero que quede claro el tema con nuestros hermanos. Muy bien, hermanito, pues aquí vemos, ¿verdad? Que
fueron bendecidas las dos porque Booz se casó con ella y le hizo una boda, aunque había otro pariente que tenía el derecho primero, pero él no quiso aceptar casarse con una moabita, porque por los prejuicios que tenían. Y vemos que Booz superó todos esos prejuicios y él sí se casó con Ruth. Aquí vemos que ahora ella dice, de ella saldría la descendencia para la vida eterna de nosotros. Aquí vemos que Ruth era la bisabuelita de David. Vamos a leer que Booz fue padre de Obed, abuelito de Isaí y bisabuelito de David. Entonces, Ruth era bisabuelita de David. Dice que cuando la bendición más grande fue cuando nació Obed y Noemí se sentía feliz de ver al niño. Ella fue su aya, ella lo crió. Dice que lo sentaba en sus piernas y le contaba la historia del sufrimiento que habían tenido y ahora cómo había cambiado la historia. Ahora dice, ya no seré más Mara, ya no era mujer amargada, ahora era feliz porque Obed llenaba su vida de alegría y felicidad. Y de ahí vendría Cristo Jesús, nuestro amor, que había tejido la salvación con hilos de amor y misericordia para nosotros también. Entonces, esta hermosa historia llena nuestra vida de fe y de esperanza, y particularmente para aquellos que están en el error. Vemos cómo Ruth la Moabita está entre el linaje de Cristo Jesús. Lo mencionaba usted también, que está Rahab la ramera, está Tamar, está María, y nuestro Señor Jesucristo no se avergonzaba de ese árbol genealógico que traía, que en su vida anterior habían muchas mujeres que habían sido pecadoras, pero que habían llegado a los pies de Dios, incluso su Santa Madre. Vemos en el canto de ella que dice, tú eres mi Dios y mi Salvador, a su propio Hijo. Entonces, hermanito, si vemos las parábolas, nuestro Señor Jesucristo, la mayoría de parábolas están en sentido femenino, la oveja perdida, la dracma perdida, todas son la. Son, yo creo que solo dos son las que no tienen sexo femenino. Él vino a darle el valor a la mujer. Yo invito a mis hermanas. Dice que estas dos mujeres solas que estaban prácticamente en el abandono fueron unas grandes misioneras, unas grandes obreras, porque llevaron el mensaje de la salvación, ¿verdad? Cuando contaban su historia. Y nosotras también podemos ser un vaso útil. Ciertamente que a veces somos frágiles porque así somos las mujeres, ¿verdad? En cuanto estamos contentas, a veces una lágrima y a veces pues estamos tristes, pero el Señor nos ama en gran manera y debemos de pedirle a Dios que nos dé mucha gracia para poder afrontar y enfrentar todas las situaciones que lleguen a nuestra vida. Pedir sabiduría de Él y tomar el ejemplo más lindo que tenemos en la Biblia de la Madre Santísima de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer santa, pulcra, honesta, obediente. Vemos que era descendiente de Ruth. Y aquí vemos estas mujeres que usted mencionó, estas mujeres que vienen ahí, todas en la genealogía de Cristo Jesús, mujeres que entregaron su vida a Dios. Y a los hermanos jóvenes que imiten la caballerosidad de voz, la amabilidad de voz,
que sean atentos, que sean aquellos hombres que saben con respeto brindar una palabra de ánimo, de estímulo. Que Dios nos ayude a todos, que todos podamos seguir en la línea que nos hemos propuesto y que siempre recordemos que nuestro Señor Jesucristo, al igual que vos, nos está recibiendo con los brazos abiertos y que nos sienta a la mesa y nos invita a otra cena más hermosa que es en las bodas del Cordero, donde vamos a estar con Cristo y por la eternidad. Que Dios le bendiga, hermano. Amén. Muchas gracias, mi hermana Mariela, por esa conclusión muy hermosa. Me hizo recordar el último texto de la lección pasada, cómo termina el libro de los jueces. Y el pueblo de Israel dice, no tenía líder, no tenía guía, no tenían pastor y hacían lo que mejor les parecía. Entre el libro de jueces y el libro de Samuel, que aparece Elí y luego Samuel, que son los últimos jueces, qué interesante que aparece la historia de Ruth como un Exactamente. aliciente, como un oasis, como usted lo mencionaba, como un oasis no para el pueblo de Israel, sino para el mundo, porque allí, en ese oasis, Ruth es como un oasis en el Antiguo Testamento, donde de una mujer pagana, de una mujer gentil, de una mujer idólatra que hizo un cambio, decidió cambiar su vida y venir a vivir con el pueblo de Dios. A Dios le place que de ahí salga el linaje de su Hijo Jesús. Como el tema de la naturaleza humana, Cristo tomó nuestra naturaleza humana, se hizo hombre para poder vivir con nosotros y sufrir como nosotros sufrimos, como lo hizo también Ruth, que fue a vivir con el pueblo de Israel. Sí, La hermano. historia que hemos estudiado acerca de Ruth. Sí, mi hermana, por favor, puede. Sí, recordar pues de que Ruth fue sacerdotisa, ¿verdad? En Moab, de los ídolos, pero ahora en el giro que dio su vida, pasó a ser sacerdotisa también de Dios. Muchas veces cuando las personas están en el mundo, piensan que ya no hay remedio, que ya no hay salvación porque están muy hundidos, muy sumergidos en el fango del pecado. Pero cuando vemos la cruz de Cristo, también con los brazos abiertos, nos damos cuenta de que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está dispuesto a perdonarnos antes que se cierre la puerta de la gracia. Amén. Amén, mi hermana, muchas gracias. Gracias por recordar la labor que tanto papá y mamá como padres de familia tenemos que realizar en nuestra casa. Somos sacerdotes con Cristo y debemos de Sí. cumplir nuestro sacerdocio en nuestros hogares con la responsabilidad que el cielo nos da. Muy interesante Amén. la lección que hemos estudiado. Muchas gracias, mi hermana Mariela, por aceptar la invitación A y usted, hermanito. que la bendición de Dios pueda ser con nosotros en este sábado, pues que Dios nos pueda bendecir. Vamos a tener la oración final. Vamos a orar, hermana. Oremos. Bendito Dios y Padre que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos has permitido de poder tener este estudio, esta lección de escuela sabática sobre la historia de Ruth. Yo no sé cuántos tal vez están pasando la experiencia de Ruth y de Noemí, pero permite que en medio del dolor, en medio de la soledad, puedan ver el plan de Dios que puede dar esperanza en los momentos más difíciles. Gracias Amén. por este momento. Bendice a mi hermana Mariela, a su querida Amén. familia y rogamos que este mensaje pueda llegar a muchos lugares y que cada uno de nosotros podamos hacer conciencia de la labor que tenemos que hacer y no olvidarnos, Señor, de la hospitalidad, de la caballerosidad, de la humildad y de tantos valores que se están perdiendo hoy en nuestra sociedad actual. Bendícenos
y danos tu Espíritu Santo y perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga a mi hermano Dani. Un abrazo con cariño. Claro que sí, mi hermana Marielita. Primero Dios, nos vemos el 21 de junio. Si Dios lo... En el nombre de Dios, aquí lo esperamos. Saludos a toda la hermandad que nos ve. Que Dios Amén. les bendiga, hermanitos. Queremos Amén. agradecer infinitamente a nuestros hermanos que nos siguen cada sábado a través del programa de Escuela Sabática que se pasa a través de las páginas oficiales de nuestra iglesia a nivel mundial. Agradecimiento sincero al departamento de multimedia que nos ayuda para que este mensaje llegue a diferentes lugares. Y le invitamos para que se suscriba y pueda compartir este mensaje. Recuerde que la Escuela Sabática es el medio que el cielo pone para poner almas para Cristo. Que Dios les bendiga y pedimos sus oraciones para las diferentes actividades que tiene la iglesia a nivel mundial. Que la paz de Dios quede con ustedes. Es mi mejor deseo en oración y si Dios lo permite, nos vemos el próximo sábado. Amén. Amén. Amén.